Tu fuerza está en permanecer en el lugar asignado. Apóstol Julio Enrique García. Ministerio Internacional Generación de Fuerza. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran bendición poder en este hermoso día dirigirme a el pueblo del Señor. Glorifico y alabo a Dios por su amor, por su misericordia, porque Él es bueno siempre. Y siempre, siempre está con nosotros, porque es la naturaleza de su fidelidad. Es a causa de la enorme y manifestación de su misericordia, su gracia, esa gracia que nos mantiene, que nos sostiene. Por esa gracia estamos aquí, por esa gracia vivimos, por esa gracia que está más allá de los sentidos humanos y de las consideraciones mismas de los sentimientos. Esa gracia que es inexplicable a veces, incomprensible, porque está mucho más allá de lo que podemos imaginar. Es la gracia divina de Dios. Por esa gracia vivimos, por esa gracia estamos aquí, por esa gracia vamos a continuar, porque esa gracia nos hizo puntos de lugares, de regalos divinos. No merecíamos, pero su gracia nos colocó en el lugar en que estamos. Y allí estamos permaneciendo, esperando siempre en el Señor, porque los tiempos en Dios están determinados. La angustia es de quien no conoce a Dios, pero cuando tú conoces a Dios, sabe que no caminas en los tiempos del sistema de las noticias. No estás inmerso en la atmósfera trágica del mundo. El mundo, desde el momento mismo que se descompuso por causa del pecado, su ruta y su destino constante es hacia el mal. Una y otra cosa vendrán, porque es parte del sistema del mundo. Y ahí es donde está mi gran pregunta: ¿cómo el pueblo del Señor puede estar impávido frente a una situación como la que estamos viviendo ahora? Por el contrario, el pueblo debiera preguntarse, no por qué, sino para qué. No por qué estamos así, sino para qué. ¿Cuál es el mensaje que Dios está mandando a su pueblo? Todo en el mundo está debidamente concatenado, sincronizado en el tiempo divino de Dios, en el tiempo de la voluntad de Dios, porque no hay nada en este mundo que se mueva fuera del control de Dios. Dios está en control de su mundo. Y todo, absolutamente todo, si aún la hoja de un árbol no puede moverse sin el consentimiento pleno de Dios. Si los cabellos de tu cabeza están contados todos, significa que el conocimiento de Dios es lo que llena todo. Todo el mundo y todo en el mundo está inmerso en el conocimiento de Dios. Y eso significa que no hay nada que se escape a Él. Todo es conocido por Él y todo es sabido por Él. Por eso, iglesia, necesitamos entrar a auscultar en el altar y en el quebrantamiento de espíritu. Señor, no por qué estamos viviendo esto, sino para qué. ¿Cuál es el mensaje de Dios a su iglesia, a su pueblo, a su elegida, a la iglesia de Cristo,
la amada, esa que tendrá que presentarse un día a Dios sin mancha y sin arruga. Y los procesos de Dios dentro de los acontecimientos del mundo están direccionados en dos mensajes. Número uno, a la iglesia. Que la iglesia entienda que es un tiempo de preparación. Tiempo de preparación para los eventos finales. Un tiempo de preparación para la gran manifestación de la gloria de Dios que ha de inundar completamente la tierra. Es un tiempo de preparación para el gran encuentro con el Señor. Por esa razón, el mundo es estremecido y la iglesia tiene que entender que Dios nos está llamando para que a través de la manifestación de los hechos la iglesia pueda sensibilizarse más al Espíritu, pueda romper con los hábitos mundanos que le han sucumbido, pueda salir completamente de la mediocridad y entrar en la responsabilidad de la pasión por Dios, por su búsqueda. Este es el momento donde la voz de la iglesia tiene que oírse en el mundo entero, desde cualquier lugar y desde cualquier circunstancia. Este es el momento donde los cristianos tienen que levantarse y tomar su papel protagónico en la extensión del evangelio y su predicación. Este es el momento de entender que estamos siendo preparados como iglesia. Esa iglesia que ha de presentarse al Señor sin mancha y sin arruga y sin contaminación alguna. Este es el tiempo de volver al altar, de volver a la consagración, a la reflexión interior, a la determinación para cambiar de vida. Este es el mensaje de Dios para la iglesia. Prepárate, iglesia, porque Cristo viene pronto. Prepárate, iglesia, porque estamos a puerta de la mayor manifestación de la gloria poderosa de Dios, y tú tienes que estar ahí, los tuyos también. Al fin y al cabo, lo que importa en la vida, lo más importante en la vida, es tener un lugar con Dios asegurado, tener la conexidad con la eternidad para vivir con Dios por siempre. Al fin y al cabo, dice la Escritura, no hagas tesoro donde el orín y la polilla corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Hace tesoros en el cielo. Y hacer tesoros en el cielo es tomar nuestra vida y depositarla en Dios y para Dios y vivirla plenamente en Dios. Tenemos que vivir en estos tiempos una intensidad profunda de la búsqueda a Dios. Tenemos que vivir en estos tiempos una consagración plena y absoluta. Tenemos que romper con los hábitos del juego religioso y entrar en el compromiso serio del Evangelio de Cristo, del Evangelio relacional, del Evangelio del reino. No es ese Evangelio que juega, ese Evangelio motivacional que muchos hoy quieren escuchar precisamente para mitigar la preocupación y el dolor de estos días y no entrar en la revelación del compromiso pleno de una vida consagrada a Dios. Ese es el mensaje. Y el mensaje al mundo es: mundo, estamos llegando a tu fin. El mundo está solamente siguiendo los delineamientos del tiempo profético. El engaño, la maldad,
la angustia, la ansiedad, las enfermedades, las pestes, el hambre, los conflictos. Pareciera ser un mensaje, un asunto trágico, pero ese es el rumbo del mundo. En el momento mismo que el mundo fue afectado por el pecado, su destino no es otro. Cada día el mundo se irá descomponiendo más y más. Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Es por esa razón que es indispensable para nosotros entender y comprender que son tiempos determinantes, iglesia. Tiempos poderosos. Por eso hoy quiero hablarles a ustedes acerca de lo que he titulado Tu fuerza está en permanecer en el lugar asignado. Tu fuerza está en permanecer en el lugar asignado. Dios nos asignó un lugar y allí es donde tenemos que permanecer. No solo te hablo del lugar físico donde te congregas y donde has crecido espiritualmente, tu casa donde naciste y donde otros que llegaron fueron adoptados para permanecer y para ser cuidados con la palabra y con todo lo que Dios trae en el lugar asignado. Pero te hablo de un lugar asignado de más nivel, porque estuvimos acostumbrados siempre a pensar en la iglesia como un lugar físico y nos olvidamos que la iglesia es cada uno de nosotros, que la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y ese templo que es la iglesia debe ser cuidado y debe ser mantenido. Y allí, en ese templo, es donde Dios debe estar. En ese templo que es tu vida. Es allí donde Dios debe estar y es allí donde tú tienes que estar. Por eso quiero tomarme el tiempo para esbozar con usted o delante de ustedes esta palabra que me parece poderosa e importante. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor y quiero ir con ustedes a la escritura de Génesis capítulo 3, versículo 9. No olvides que tu fuerza está en el lugar asignado. Allí es donde tienes que permanecer. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, el verso 9. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el verso 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Padre, bendícenos en esta hora, que tu palabra como una perspicacia penetre profundamente a los corazones y que tu pueblo una vez más sea direccionado en el espíritu de tu palabra y en la unción poderosa de tu presencia. Alumbra nuestro entendimiento para comprender y entender en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre amado. Iglesia, esta gran pregunta que emana de la Biblia, ¿dónde estás tú? ¿Sería que Dios ignoraba el lugar donde Adán se encontraba? Claro que no. Todo es conocido por él. No hay nada en el mundo que se escape al conocimiento de Dios. Una cosa importante hay que entender. El conocimiento como la gloria de Dios llena todo. Solo la presencia de Dios puede estar en lugares especiales, pero su gloria y el conocimiento de su poder hacen
que lo llene absolutamente todo. No hay nada en el mundo que se escape a ese conocimiento. Ni siquiera tus pensamientos. Antes de que ellos lleguen a tu mente, Dios ya lo sabe. Antes de que tú determines hacer algo, Dios ya lo conoce. Por eso cuando entendemos este principio, sabemos que con Dios estamos en el lugar de las mayorías. Que con Dios estamos en el lugar del control y del dominio. Si Dios está en control, con Él tú estás. No hay nada que se escape al conocimiento de Él. Por eso dice la Escritura en el libro de los Salmos capítulo 139 del verso 1 en adelante. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí tú estás. No hay absolutamente nada que se escape al conocimiento de Dios. Entonces, ¿por qué resulta la pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Sabes? Adán se había movido del lugar correcto al lugar equivocado. Adán estaba en un lugar equivocado y por eso es que Dios le dice, no le dice por él, ¿dónde estás tú? Se lo dice por Adán. Adán, identifique el lugar donde tú estás. Estás en un lugar equivocado. Estás en el lugar de la desobediencia donde yo jamás te coloqué. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó para que el hombre permaneciera y viviera en el propósito original. Y ese propósito original era el Edén. Palabra que significa delicia. Era el lugar de la delicia. Era el lugar de lo completo, de lo absoluto. Era el lugar donde no había necesidad de nada. Todo en el Adán estaba en el ahora. Todo en el Adán, en el Edén, estaba en el presente. En la vida del Edén no habían pasado, no habían estados pasados, habían estados presentes, eternos. Por eso cada vez que Adán tomaba una manzana del árbol, inmediatamente lo sustituto de esa manzana aparecía. No habían espacios vacíos. Era una llenura total. Y ese lugar fue donde Dios lo colocó en esa plenitud. El Edén era la conexión constante de Dios con Adán. Adán no necesitaba orar, ni siquiera adorar para comunicarse con Dios. Solo hablar, solo Dios hablaba y Adán respondía. De hecho, Adán conocía no solo la presencia de Dios, sino el mover de esa presencia, porque dice la Escritura, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Significa que la conocía su voz. El lugar del Edén era el lugar perfecto para vivir. Y allí lo colocó el Señor, dice la Escritura en Génesis capítulo 2, verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Pero ahora, ese lugar donde Dios esperaba ver a su máxima creación, ya no estaba en el lugar. Estaba en lo físico, pero no en la esencia del propósito. Se había extraviado. La serpiente, en manifestación diabólica, satánica, le había hablado y lo había hecho extraviar y desobedecer a Dios. Y Adán había accedido a esa tentación.
y hoy había sido removido de ese lugar, de su asignación. Qué peligroso es moverse del lugar de su asignación. Porque cuando tú te mueves, ni siquiera Dios te reconoce. Qué peligro es moverse del lugar al cual fuimos asignados por creación y propósito. Qué tan peligroso y tan trágico es moverse. Y Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? No fue el lugar donde yo te dejé, donde te instalé, donde te coloqué. Y esa es la gran pregunta. Iglesia, ¿dónde estás tú ahora? En medio de esta crisis, en medio de todo esto que ha venido, las voces del infierno a través de las noticias y la atmósfera de las voces que constantemente se oyen, tratan o han tratado la mundanalidad, la religiosidad, la liviandad del pueblo del Señor, lo ha hecho mover, la ha hecho mover de su lugar de asignación. ¿Dónde estás tú? Y mira lo que dice cuando se mueve de ese Edén, de ese lugar que Dios quería que Adán estuviera. Él dice, tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo. El miedo aparece cuando te mueves del lugar de tu asignación. Cuando te mueves del lugar de tu asignación, entonces entra el miedo, el pánico, el temor. El lenguaje de la atmósfera contaminada viene a ser tu manera de pensar. Iglesia, te pregunta el Señor, ¿dónde estás tú? En medio de esta confusión que estamos viviendo y en medio de toda esta situación de pánico y de terror que estamos, ¿dónde estás tú, iglesia? ¿Estás en el lugar de tu asignación? ¿Estás en el Edén? Porque si estás en el Edén y en el lugar preciso de tu asignación, no tienes por qué tener miedo. Porque si Dios es capaz de dar la vida y somos testigos de los hechos poderosos de Dios, cánceres sanados, sidas, muertos, resucitados, paralíticos, toda especie y toda serie de milagros que se han dado. ¿Cómo no puede Dios sanar un coronavirus? Un COVID, como se llama. Cualquier virus, cualquier enfermedad puede Dios curarla. Claro que sí, Él es todopoderoso. Pero la iglesia está encerrada en el miedo. En vez de estar encerrada en el altar, orando, buscando, clamando, reorganizando su vida, reorganizando los planes que Dios revela para este tiempo, está inmersa en el miedo. Tuve miedo porque te apartaste del lugar de tu asignación. ¿Dónde estás tú? Y sabes, iglesia, que Dios colocó a Adán en un lugar físico llamado Edén. Pero cuando Cristo aparece a la tierra, por causa de el pecado del hombre, vino Dios en su amor, ese amor tan profundo, inmenso, a rescatarnos y a decirnos, Adán perdió el lugar físico donde tenía la plenitud y la seguridad de sus días, de su estado que era eterno. Y cuando hablamos de un estado eterno, significa que el tiempo no puede afectar
Y ahora el hombre quedó inmerso en el tiempo. Y no solamente en el tiempo, sino en las circunstancias del tiempo. Por eso cuando tú estás fuera del lugar de tu asignación, las circunstancias del tiempo te producen la angustia. Porque tú crees que las circunstancias del tiempo son el poder que determina tu vida, y no es así. Las circunstancias del tiempo no determinan tu vida, iglesia. Lo que determina nuestra vida es la eternidad del lugar de nuestra asignación. Por eso Adán perdió un lugar físico, pero vino Cristo para recuperar ese lugar más excelente lugar. Y ese lugar es Cristo. Por eso Romanos capítulo 5, versos 17, 18 y 19 dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre, así también la vida en Cristo llegó. Un hombre perdió, pero por un hombre, esto es Cristo, fue ganado el lugar otra vez. Entonces ya no tenemos un lugar físico de asignación. Hoy nuestra asignación para permanecer es Cristo el Señor. Allí tienes que permanecer, y es la gran pregunta que Dios le hace hoy a su iglesia. Iglesia mía, ¿dónde estás tú? Qué bueno sería responder: estoy en el lugar de tu asignación. En Cristo el Señor. En el lugar de la consagración y del compromiso con Dios. En el lugar de la rendición total a mi Dios. En el lugar del amor. En el lugar del estado de la fuerza. De un primer amor maduro, profundo. ¿Dónde estás tú? En el lugar donde preparándome estoy para esperarte, mi Dios. ¿Dónde estás tú? En el lugar de tu palabra, en el lugar de la revelación de tu espíritu, en el lugar de la obediencia. Allí estoy. Y en ese lugar estamos seguros. No hay nada, ninguna plaga puede llegar hasta tu lugar, porque en Cristo estamos seguros. Por eso las personas que ven este video hoy van a ser liberadas de toda enfermedad y dolencia, porque el cerco protector de la verdad de Cristo en tu vida, la sangre de Cristo, el ángel de la muerte tendrá que ver en tu vida la sangre plasmada de Cristo, y no podrá entrar allí, porque es un lugar protegido. Tú estás en el lugar protegido. Tu lugar de vida es el lugar de la marca de los que han sido escogidos. El lugar donde debemos estar es el lugar de mi asignación, donde la muerte no tiene lugar y donde la enfermedad no tiene cabida. Mi vida, tu casa, tu familia, tu empresa, tu finanza están inmersos, porque cuando uno está en el lugar de la asignación, allí tiene que también colocar sus sentimientos. Por eso alguien quiso seguir a Jesús y le dijo: Señor, te quiero seguir, pero deja primero que vaya y entierre a mi padre y luego te sigo. Su error fue decir primero. Deja primero que vaya y entierre a mi padre y luego te sigo. Y el Señor le dijo palabras duras, parece, pero son concatenadas en el orden de la revelación de la persona de Dios. Él es primero y siempre tiene que ser primero. Él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Porque cuando tú estás en el lugar de tu asignación, Él es primero. No hay nadie. Él es primero. Dios es tu pasión. Dios
están metidos, inmersos en tus sentimientos, en tus pensamientos. Por eso dice el Señor, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente. Iglesia, hoy es un día para reflexionar. Hoy es un día importante para meditar en la palabra de Dios. Por eso, hoy te invito a permanecer en el lugar de tu asignación. Y quiero compartirles estos puntos. Número 1, para permanecer en el lugar de tu asignación, tú necesitas una buena relación con Dios. Tu buena relación con Dios es tu punto preciso donde debes estar. Tu buena relación con Dios es el punto preciso donde debes estar. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu lugar de asignación depende de tu buena relación con Dios. Ese es tu lugar preciso. Vamos a recuperar una relación no circunstancial con Dios, sino una relación profunda en el Espíritu. La relación con Dios no es un auxilio de angustia. La relación con Dios es un estado de armonía, de amor. Es la necesidad de disfrutar la presencia de Dios. La relación con Dios es el compromiso profundo y consciente que tengo con Él. Una relación con Dios no está sujeta al tiempo, sino a la necesidad de mi espíritu por estar muy cerca de mi Dios. La relación con Dios es el lugar más seguro para enfrentar y resistir cualquier adversidad. La relación con Dios es la necesidad de la necesidad en un tiempo como este. La relación con Dios es la transformación profunda de tu vida. Necesito una relación con Dios para vivir la plenitud en Dios y de mi vida. Iglesia, necesitamos reflexionar. Tu fuerza está en permanecer en el lugar asignado y para eso necesitas una relación con Dios. Número 2, identifica tu ciudadanía engendrada en el Espíritu. Tienes que identificar tu ciudadanía en el Espíritu. ¿Cuál es tu reino? Número 1, punto B y punto C del punto 2. Y el lenguaje celestial que hablas. ¿Cuál es tu reino? Cuando tú estás en el lugar asignado, ¿sabes cuál es tu reino? Tu reino, como dijo Jesús en Lucas 22, he aquí, os asigno un reino. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22, el verso 29 y el verso número 30. Qué tremenda palabra la de este día. Dice la Escritura, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Qué tremendo eso. Para que comáis y bebáis a mi mesa
en mi reino y os sentéis en trono juzgando a 12 tribus de Israel. He aquí, yo les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿En qué reino vives, iglesia? Estás en el lugar que Dios te asignó, que es el reino de Dios y su justicia. Y eso es los objetivos que tengo que buscar. El reino de Dios es mi reino. Por eso tengo que vivir en esa cultura, en ese ambiente, en esa atmósfera. Porque ya no tenemos un lugar, un Edén físico. Ahora el lugar de nuestra asignación es Cristo y ese es el reino. Y ahí es donde tengo que permanecer. Vivir en esa atmósfera. La Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia y paz y gozo en el Espíritu. Entonces, esa es la justicia. La justicia de Dios está contigo y esa justicia reversará toda justicia del infierno que quiera levantarse contra ti para afectarte. Tu único requisito es permanecer en ese lugar asignado. Permanece. No hay nada. Los decretos mayores supremos del mundo son los que están contigo. El poder de la superioridad es la autoridad que te protege y protege tu casa. Porque no somos parte de este sistema. Somos ciudadanos del reino. Vivimos en un mundo, pero no somos del mundo. Tenemos una identificación, pero nuestra verdadera ciudadanía es en Cristo Jesús. A ese estado pertenecemos. A ese gremio de hombres de Dios y ungidos y victoriosos y fuertes en Cristo pertenecemos. Por eso dice la palabra: yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando Pilato trató de juzgar a Jesús, pensó que Jesús estaba inmerso en la autoridad y dependiendo de la autoridad humana. No, lo que Jesús le pasó era producto del plan profético del cielo. Por eso él dijo: nadie puede quitarme la vida. Yo tengo el poder para quitarla y para volverla a tomar. Y cuando Pilato trató de ufanarse diciendo: es que tengo autoridad para condenarte, él le dijo: ninguna autoridad tienes sobre mí si no te fuere dado del cielo. Esto es, si está pasando esto, es porque el cielo lo ha permitido para que se cumpla la escritura. Y eso es lo que tenemos que entender, que hay cosas que pasan, no porque tienen que pasar, porque el sistema tenga el poder para hacerla. Pasan para que la palabra entre en el orden del cumplimiento, porque la palabra de Dios para este tiempo entró en este sistema, en este mundo, y este tiempo de este mundo tiene que abrir espacio para que la palabra de Dios se cumpla. Y ahí es donde la iglesia debe tener los oídos afinados, el coes afinado. Es ahí donde la iglesia debe tener los sentidos del espíritu abierto y darse cuenta que nosotros apenas cuando vemos lo que pasa tenemos un papel protagónico. Y es de interceder, orar y predicar a Cristo el Señor. Es el tiempo de predicar, de compartir la palabra en sus hogares. Allí compártale a sus hijos, a su esposa, a sus hijos en esa casa de bendición, generación nueva. Porque después de esto veremos los hechos manifiestos de tu lugar de asignación.
vivimos en el reino. Y no solamente vivimos en el reino, sino que hablamos el lenguaje del reino. Eso es conocer tu ciudadanía, identificar el lugar donde perteneces. Saber que perteneces a un reino que no es de este mundo. Tu ayuda no viene del mundo, tu ayuda viene de Dios. Y el presupuesto de la no sobrevivencia, sino de la vivencia de tus días, está en la palabra que te dieron. La palabra que opera en tu casa es el presupuesto de la mantención de tus hijos y de tu hogar. Dios es Dios y su mundo y las riquezas de su mundo fueron diseñadas para los hijos de Dios. Iglesia, no te preocupes por el pan de mañana, porque cuando estás en el lugar asignado, tu pan está garantizado. Porque la garantía de tu pan y de tu vida está en Dios. Cuando tú identificas que estás en un reino asignado, sabes que tu lenguaje no es igual al lenguaje del sistema. Por eso esta pandemia ha llegado, porque el sistema está hablando. Y el sistema que habla está contaminado. Tratan de manipular las mentes, dominar, controlar, atemorizar, traer el miedo. Y ese es el lenguaje constante. Pero el lenguaje de la gente que vive en el reino, que sabe que tiene un lugar asignado, no es ese. Mientras la gente dice hay muerte, tú dices hay vida. Mientras la gente habla de enfermedades, tú dices Cristo el Señor es poderoso para sanar y para liberar. Mientras el mundo está encerrado en el temor, tú estás en la libertad plena del Espíritu. Mientras la gente tiene la incertidumbre del mañana, tu mañana está asegurado en el Señor. Mientras la preocupación cunde las mentes, tú estás en la paz del Señor, en esa paz que te dice, hijo, todo está bien. Y no es una palabra de cumplido, es una revelación de los hijos. Todo está bien. No es una palabra para tranquilizarte, es una verdad que vive dentro de ti. Todo está bien, es la cubierta de mi casa, de mi vida, de mis días. Todo está bien, es el control de la fecha, de los días de mi existencia. Todo está bien. Es la protección del lugar de Dios para mi vida. Todo está bien. Es el control absoluto de Dios en mis necesidades. Todo está bien. Por eso dice la Escritura en el libro de Hechos capítulo 4, versículo número 13. Dice la palabra del Señor: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, del vulgo se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús. Ese es el lenguaje de los hijos de Dios. No esperes que este sea un lenguaje que la gente entienda, porque el lenguaje del Espíritu solo está diseñado para la gente que vive en el Espíritu, que anda en el Espíritu, para la gente que cree la palabra, para la gente que está conectada en el sistema del reino de Dios.
Por eso los fariseos en el espíritu religioso de Juan capítulo 8, Jesús les dijo: vosotros no podéis entender mi lenguaje. Es que no se puede entender el lenguaje de Dios con una mente no transformada. Cuando tú entiendes ese lenguaje divino, entonces hablas ese lenguaje divino. Todo está bien. Tu libertad es tu fuerza. Y esa libertad la tienes en Cristo. Porque la verdad que fue revelada a tu espíritu te hace libre. Y esa libertad es la que te permite hablar como hablan la gente que está en el lugar asignado. Santo es el Señor. Número 3. La medida de tu fuerza es el altar y la revelación. La medida de tu fuerza cuando permaneces en el lugar de tu asignación se llama altar. Altar. Jesús, la manifestación suprema de amor. El hombre perfecto en la plenitud de la perfección. Oraba. Se levantaba en las mañanas, muy de mañana, buscaba un lugar para orar. La oración es el alimento para todos los tiempos. La oración es la manifestación de la fuerza para resistir cualquier circunstancia. La oración es el lugar que te hace y te permite manifestar la imagen de lo que eres en Dios. La oración es la forma de ser a la forma de Dios. La oración es el poder todo suficiente para alcanzar y para revertir cualquier cosa. La oración es la transformación de vida. La oración es el poder que puede cambiar lo que humanamente es imposible cambiar. La oración es el puente conciliador entre una circunstancia difícil y una verdad manifiesta. La oración es lo más odiado por Satanás. La oración es la cultura de vivir en la profundidad del espíritu y en la humillación sublime de un corazón dispuesto para servir, poderoso, para servir al Señor. Orar no es un hábito, sencillamente. Orar es una necesidad profunda. Orar es la expresión del hambre del espíritu por la comida de la presencia de Dios. La oración es el poder de Dios. Es el arma para alcanzar lo que en la carrera de Satanás jamás puede alcanzar. Orar es la mejor manera para despistar al diablo
y para confundirlo en sus propósitos, en sus maquiavélicos propósitos. Vamos a levantarnos a orar, a buscar al Señor. Vamos a permanecer en el lugar asignado. Hoy más que nunca, iglesia, somos lo que somos en Dios. Hoy más que ayer somos en Cristo una iglesia que identificó y que sabe que por revelación divina tenemos un lugar asignado. Cristo el Señor. Nada ni nadie nos podrá remover de ese lugar. Vamos a permanecer fieles al lugar asignado. Vamos a estar en la revelación plena y profunda del Espíritu en ese lugar asignado. Que la gloria y la presencia de Dios invada completamente sus vidas. Y desde este lugar, porque siento en mi espíritu la administración de la atmósfera de ese lugar asignado. Y así como Adán vivía en esa plenitud de ese lugar asignado, Edén, hoy en Cristo, cuando estamos en Él, metidos en Él, dependientes de Él, creyendo en Él, permaneciendo en Él, caminando con Él, amándolo a Él, deseándolo a Él, buscándolo a Él. La pasión de nuestra vida es estar con Él, y por esa pasión de vida voy a permanecer en el lugar asignado. Y vamos a estar allí. Hoy vamos a salir de esta. Vamos a ser más fuertes que ayer. La revelación de estos días nos hace ser hombres comprometidos, dispuestos, determinados, comprometidos en la misión que tenemos. Usted tiene una misión. La iglesia tiene una misión, y hoy es el tiempo para que la iglesia se levante y diga: el lugar más seguro es el lugar que Dios reveló por asignación a este mundo. Es Cristo. Si estás en Él, no hay nada ni nadie que te pueda detener. Por lo tanto, iglesia amada, no hay nada que pueda ser más fuerte que la atmósfera del lugar asignado. Por eso, donde está la presencia de Dios, son lugares prohibidos para los demonios. Donde está la presencia de Dios, no entra los pensamientos nocivos y los pensamientos destructivos. Permanece en el lugar asignado. Gózate en el Señor, adóralo, glorifícalo, exáltalo. Abre el corazón para que la revelación del Espíritu de esta hora, en esta tremenda palabra, sacuda poderosamente tu vida, y entiende que fuiste llamado al lugar asignado. Y desde este lugar asignado yo me levanto ahora para orar contra todo espíritu. Vengo ahora para decretar y declarar en el nombre poderoso de Jesús que los sellos de muerte se levantan, se destruyen ahora. El espíritu inmundo de COVID-19, ahora cualquier persona que me escuche, el Dios que te creó es el Dios que te sana. Si puedes creer y puedes regresar y puedes tomar tu determinación de volver a este lugar asignado seguro, que es Cristo el Señor. Desde aquí, desde este lugar, yo reprendo todo espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, espíritu de opresión, espíritu de angustia y de ansiedad. Se van en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Rompo ahora mismo las cadenas de tristeza, de dolor, de angustia. Rompo ahora mismo las cadenas de depresión. Rompo ahora mismo los pensamientos de incertidumbre. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, entra en la libertad poderosa de los hijos de Dios y habla el lugar, habla el lenguaje
de los hombres que son habitantes de un lugar asignado, del lugar donde la presencia de Dios está, donde la gloria de Dios vive, que la presencia de Dios invada completamente sus vidas, que el fuego del Espíritu queme ahora mismo toda impureza, transforme completamente su mente, y después de esto tendrás una nueva imagen, tendrás un nuevo lenguaje, tendrás una nueva vida victoriosa en Cristo Jesús, porque esa es la vida que te espera. Iglesia amada, hoy es un día para reflexionar y para pensar. Vuelve a tu lugar asignado. Vuelve, iglesia, al lugar donde tienes que permanecer en Cristo. Que la unción y la presencia poderosa del Señor invada completamente sus vidas, porque tiempos de gloria y manifestaciones del cielo, cual nunca antes se vieron, vienen para tu pueblo, Señor. Y vienen para ti, iglesia amada. Prepárate, porque estamos a punto de encontrarnos con lo más grande de tu vida, la gloria manifiesta del Señor. Les bendigo y les amo con amor eterno, y muy pronto nos veremos otra vez. Les extraño mucho, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ministerio Internacional Generación de Fuego.